¿Los creepypastas son ciertos? Sí, esas historias de terror publicadas en internet, ¿crees que son falsas? ¿Que solo son para asustar a tímidos adolescentes? ¿Que jamás existió o existe Slenderman, Jeff the Killer o el propio Smile.dog? Creer que los creepypastas no son ciertos es un error muy estúpido que nunca debe cometerse. Nunca se debe poner en duda la veracidad de estas historias, o puede que algún día acabes destripado en un callejón, o secuestrado por una enorme criatura en un bosque, o asesinado brutalmente por un adolescente sin ojos, y un líquido negro saliendo por los mismos. La historia que les voy a contar la relata un chico que no creía en ningún creepypasta. Hasta que un día su peor pesadilla se hizo realidad. Él hacía muchos vídeos para YouTube sobre mitos y leyendas, pero jamás subió un creepypasta porque, aparte de que lo considerara porquería, decía que toda la gente que veía esas cosas eran unos vagos frikis de la Guerra de las Galaxias, lo que confirma obviamente que no sabía nada del tema. Es más, era capaz de estar horas y horas delante de su PC insultando a los que sí les gustaban los creepypastas. Les decía cosas como deja de ver esa porquería, y ponte a ver algo más decente, zopenco. Total, que la comunidad creepypastera empezó a odiarlo. Pero entonces se envalentonó y decidió hacer un vídeo criticando a los creepypastas. Al fin y al cabo son solo historias, ¿no? Este chico empezó a ser perseguido. La gente le insultaba por las calles. Sus amigos le dejaron de lado y jamás dejaba que nadie viese sus muñecas, seguro puedes imaginar por qué. Lo peor de internet es que no sabes quién está viendo tu vídeo, así de peligroso es. Este chico no lo sabía. Su vídeo cayó en manos de un hacker llamado Shiva. Un hacker que consiguió su dirección y la publicó en el sitio más peligroso que existe, latit.com. Todos los criminales, mafiosos y hackers, vieron su nombre y su dirección, e incluso los creadores del creepypasta más sanguinario que se conoce, por lo que no dudaron hacerle sufrir a este chico la pesadilla más macabra, un encuentro con los creepypastas más terroríficos: Slenderman, Jeff y el Jack. Para el primero le hicieron ir a un bosque por la noche, para ello se hicieron pasar por unos amigos suyos y le dijeron que fuera a dicho bosque. Desde ello, hicieron dibujos idénticos y los colgaron en los árboles, y uno de ellos se disfrazó de Slenderman. Aquel chico fue trasladado a un hospital psiquiátrico después de la terrorífica noche que le hicieron pasar aquellos degenerados. Luego vino Jeff, que lo visitó en el hospital psiquiátrico y le hizo vivir una experiencia de terror extremo. Con una máscara hecha de yeso y la sonrisa maníaca de Jeff, hicieron creer al chico que le cortaría los dedos uno por uno, cosa que terminó haciendo finalmente, cortándole el índice y el pulgar. Lo tuvieron que poner en aislamiento, donde le visitaría el último de los creepypastas, Giles Jack. Aquella noche, el chico murió desangrado, dado que Giles Jack le había arrancado los ojos. Por lo tanto, si no te gustan los creepypastas, es tu problema, pero jamás critiques ni pongas en duda su veracidad, o ya sabes lo que te pasará, aunque, al fin y al cabo, esta es una historia más, ¿no? Los creepypastas no son ciertos, ¿verdad?